Apéndice. El observador y la latiz. Uno de los aspectos más interesantes acerca de la concepción de la latiz es su gran similitud con las propiedades del observador. Tanto el observador como la latiz son una singularidad. Además, ambos son constructos no dependientes a partir de los cuales se generan manifestaciones diversas en número infinito. Independientemente de la aparición de cualquier partícula elemental y todos los compuestos químicos y objetos del universo, la latiz se conserva como sustento único y singular. De igual forma, el observador es único y singular, independientemente de los contenidos de su experiencia. De acuerdo con estas analogías, se podría pensar que lo que llamamos latiz sea el observador mismo. Esto estaría de acuerdo con la experiencia de identidad del observador con el sujeto de la experiencia, cuando el cerebro de este último y su campo neuronal alcanzan una alta coherencia. En un estado de alta coherencia, el campo neuronal mimifica el estado fundamental de la latiz, por lo que la identidad entre latiz y observador también se fundamenta desde un punto fisiológico, físico y fenomenológico. De acuerdo con estas consideraciones, el estado fundamental es el silencio activo del observador y nunca la ausencia de conciencia en una nada pasiva hipotética. El estado de silencio tan anhelado para los buscadores del estado esencial del ser no es entonces la ausencia de conciencia de un vacío mental absoluto, sino la conciencia autosuficiente y vital del yo puro y de la realidad. Por último, a pesar de todas las analogías anteriores, existe evidencia que sugiere que el observador no puede reducirse a la latiz, ni que esta última sea en sí misma el observador. Esta evidencia está contenida en la conducta de la más grande chamana de México, Pachita. Pachita era capaz de materializar objetos y de hacerlos desaparecer, demostrando poseer un control casi total sobre la latiz. Si el observador fuera la latiz misma, este control sería imposible. De alguna forma, Pachita lograba distorsionar la latiz hasta lograr que ésta adquiriera la misma conformación y estructura que un objeto, y éste aparecía. Presumiblemente, esta conducta era resultado de las características del campo neuronal de Pachita en interacción con la latiz y de su manejo voluntario. Este manejo es irreductible a la latiz. Por lo tanto, el observador no es la latiz, sino que la trasciende. El observador como realidad no puede reducirse a ningún modelo físico ni a alguna explicación o pensamiento, por más inclusivo que éste sea. El observador trasciende a la latiz y a la mente y pertenece al sí mismo. Crucio, Baja California, 13 de junio de 1987. Glosario. Algoritmización. Se refiere al proceso de obtener algoritmos a partir de la información cruda. Es un mecanismo de concentración de datos y aumento de la densidad informacional. Algoritmo. Un algoritmo es un patrón, una estructura, una fórmula matemática o cualquier otro proceso capaz de contener grandes cantidades de información en una forma reducida y concentrada. Un buen ejemplo de un algoritmo es la estructura del ADN, capaz de contener toda la información acerca de un cuerpo. La descodificación de un algoritmo produce la recuperación de la información que concentra su estructura. En el caso del ADN, su decodificación da lugar a un cuerpo.
Atractor extraño. En la física se refiere al algoritmo que describe un sistema complejo y hacia el cual el sistema prospera. Autoalusión. Es la observación de una totalidad desde una perspectiva de no identificación con sus contenidos. Equivale a la observación de un algoritmo desde afuera del mismo. Campo cuántico. Se refiere a la latiz del espacio-tiempo. Campo neuronal. Es la actividad global de un cerebro vivo que resulta de las interacciones de todos los elementos neuronales que lo conforman. El campo neuronal es una alteración tridimensional hipercompleja de la latiz del espacio-tiempo. Existen alrededor de 12.000 millones de neuronas en el cerebro humano. El número de interacciones posibles entre todas las neuronas es igual al número total de partículas que existen en el universo. Cuando cada una de las neuronas se activa, crea una microdistorsión de la latiz del espacio-tiempo. Al conjunto total de estas microdistorsiones de la latiz del espacio-tiempo se le llama campo neuronal. Circuitos de convergencia. Se refiere a un tipo de conexiones entre neuronas en las cuales muchos elementos envían información a un número menor formando circuitos que incluyen grandes cantidades de información en pocos elementos. A través de estos circuitos de convergencia se puede algoritmizar información. Condicionamientos. Conductas aprendidas como resultado de la asociación de un estímulo con una respuesta, de varios estímulos o varias respuestas. Descodificación. Se refiere a la reconstrucción lógica de la información incluida y concentrada en algoritmos. Doble. Se refiere al cuerpo energético de un chamán localizado en el hipercampo. Duración del presente. Es el tiempo mínimo necesario para crear una experiencia consciente. Cada modalidad perceptual tiene su propia duración. Por ejemplo, la duración del presente dentro de una imagen visual es de alrededor de 50 milisegundos, que es el tiempo mínimo necesario para crear un perceptor visual. Ego. Se refiere al yo de la personalidad distinto al yo puro o al self por ser dependiente de una historia personal individual. Espacio-tiempo. De acuerdo con la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein, el espacio y el tiempo forman una unidad inseparable. En la estructura básica de la latiz, el tiempo no transcurre y no existen objetos ni partículas elementales. Un cambio en la organización de la latiz parece como un objeto y un cambio temporal. Si desapareciera la latiz, el espacio, el tiempo y la materia no existirían. La desaparición de todo objeto y del tiempo acabarían con la latiz. Hardware. Tecnicismo que se refiere a la estructura física de los circuitos electrónicos de una computadora. Hipercampo. Conjunto de interacciones entre todos los campos neuronales de la latiz del espacio-tiempo. El hipercampo es la conformación de mayor complejidad de la latiz del espacio-tiempo. Identificación. Es el creer y sentir que los contenidos de la experiencia son el mismo. Imágenes externas. Se refiere a los contenidos de la percepción visual del entorno, el conjunto de objetos, colores, texturas, paisajes, etc. forman las imágenes externas. Imágenes internas. Se refiere a los contenidos de la percepción visual del mundo interior. Inclusión por convergencia. La actividad de los circuitos de convergencia
resulta en la creación de algoritmos inclusivos, es decir, patrones neuronales que concentran la información previamente dispersa. Un algoritmo neuronal es una inclusión informacional en la cual los patrones de la actividad de muchas neuronas se concentran en pocas. Latiz. De acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio-tiempo posee una estructura básica de total coherencia y simetría, a la que se denomina latiz. La latiz forma también el fundamento de la materia, puesto que cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Todo compuesto químico y cualquier campo energético son alteraciones específicas de la latiz. El concepto de latiz surgió de los estudios de cristalografía de rayos X, en los cuales la estructura de los cristales aparecía como una red o matriz. La latiz del espacio-tiempo podría conceptualizarse como una red o matriz hipercompleja penetrándolo todo. Meditación. Resulta de la capacidad de mantener la atención focalizada en algún contenido de la experiencia en el interior, o en la superficie, o en el exterior del cuerpo. Meditación autoalusiva. Es la observación sostenida de la totalidad de uno mismo en el presente. Micropotenciales dendríticos. Son las oscilaciones del potencial de membrana de las dendritas neuronales. Las dendritas son excrescencias del cuerpo neuronal encargadas de recibir información proveniente de otras neuronas. Según algunos neurofisiólogos, el conjunto de micropotenciales dendríticos de una población neuronal forman frentes de onda hipercomplejos que se transmiten a lo largo y ancho del cerebro. Cada micropotencial dendrítico es una alteración de la latiz del espacio-tiempo. Cada frente de onda también. El conjunto de micropotenciales dendríticos y todos los frentes de onda forman parte del campo neuronal. Mundo relativo. Es el mundo de los objetos concretos, las emociones temporales y las identificaciones restringidas. Niveles de algoritmización. Cada vez que se logra obtener un algoritmo a partir de cierta información, se activa un nivel de algoritmización. El proceso puede seguir, pero ahora utilizando como datos para el siguiente nivel los algoritmos del previo. Niveles de inclusión. Se refiere a los niveles de algoritmización. La información se incluye en cada nivel y puede ser observada desde el siguiente. El proceso es paralelo a la observación autoalusiva, en la cual la información incluida es un nivel observado desde el nivel que la alude. Observador. Se refiere al sí mismo o al yo puro identificado consigo mismo, el testigo de la mente. Observador. Es el sujeto de la experiencia identificado con los contenidos de la mente. Es un testigo asociado al ego. Precepto visual. Es una imagen perceptual formada por detalles, objetos, formas y texturas, resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Realidad. Es el yo puro. Realidad. Se refiere a los objetos, cuerpos y transformaciones energéticas resultantes de las alteraciones de la estructura básica y fundamental de la latiz del espacio-tiempo. Rol social. El papel que nos ha impuesto la sociedad en su seno. Self. El yo puro. Es la identidad con todo en ausencia del ego. El self trasciende al ego. Sintergia. Es una medida de la coherencia,
densidad informacional y redundancia de una información. Mientras mayor valor tengan las variables anteriores, mayor será la sinergia. La estructura informacional de mayor sinergia es la de la latiz del espacio-tiempo en su estado básico. Software, tecnicismo que se refiere a los programas de una computadora. Subtexto, se refiere a un nivel coloquial a lo que la física llama atractor extraño. Es lo que se encuentra entre líneas, el mensaje oculto detrás de las palabras y los argumentos verbales y conductuales. Sujeto de la experiencia. Es el sujeto identificado con su experiencia. Es quien se siente inmerso en su sentir. Superyo. En la teoría freudiana se refiere al mecanismo moral introyectado. Es la parte de la mente estructurada que juzga y establece los ideales del yo. Cuando estos no se alcanzan, el superyo ejerce su acción castigando al sistema. Teoría sintérgica. Según esta teoría, la experiencia surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Meditación. Este libro es una guía para el desarrollo de la conciencia. El autor analiza y explica en sus diferentes secciones diversos procedimientos y técnicas de meditación originados en las más antiguas tradiciones del Oriente y Occidente. El lector encontrará en este libro la llave que le permitirá conocerse a sí mismo y una técnica para lograr una vida más plena, optimista y saludable. Jacobo Grinberg Silverbaum. Prefacio. En 1990, Heptada Editorial de Madrid, España, me pidió escribir una guía acerca de la meditación. Más tarde, Luis Maggi me invitó a incorporar a la guía nuevos contenidos, extender otros y profundizar en algunos temas con el objeto de editar un libro completo dedicado a la meditación y a su práctica. Esa es la historia del nacimiento de este libro. En él, el orden original de la guía se ha respetado, añadiendo nuevas secciones tales como la dedicada a la técnica de Vipassana y Sufi, extendiendo otras como las de observación de imágenes internas para la práctica de la meditación autoalusiva. Al igual que con su origen en la guía de meditación trascendente, en este libro las técnicas están suficientemente explicadas en detalle como para permitir su práctica inmediata. Por otro lado, se han incorporado algunos ejercicios preliminares a la meditación. El propósito de los mismos es realizar una purificación corporal profunda que facilite las prácticas meditativas. Estos ejercicios están añadidos al principio del texto y la mayoría se derivan de las tradiciones hindú, budista, taoísta y chamánica. El orden de estos ejercicios no es azaroso, sino que sigue una secuencia lógica y ampliamente probada por el autor. Por último, al final de este libro se describen algunas de las técnicas de retroalimentación electrofisiológica que están siendo probadas en mi laboratorio de la Universidad de México y que sirven de apoyo fisiológico para el resto de las prácticas descritas. Desgraciadamente, el uso de técnicas electrofisiológicas requiere de un equipo altamente sofisticado que la mayoría de los lectores no posee. Por ello, su inclusión no se hace con un fin práctico, sino únicamente ilustrativo, porque son un ejemplo de la confluencia entre la ciencia y la meditación clásica. Jacobo Grinberg Silverbaum, Ciudad Universitaria, México, 16 de julio de 1990. Introducción. De la misma forma en que es posible definir etapas de crecimiento individual, tales como la infancia, la pubertad, la adolescencia, la madurez orgánica del adulto y la vejez,
también las sociedades y la humanidad en su conjunto cumplen procesos de desarrollo. Estos están determinados por tendencias globales que afectan en mayor o menor grado a todos los individuos. Querámoslo o no, formamos parte de un macroorganismo que nos afecta y al que también afectamos. Toda unidad orgánica, independientemente de su nivel, se rige por leyes similares y lo que podría denominarse conciencia planetaria no escapa a estas leyes de los sistemas organizados. Nuestro cuerpo orgánico individual y nuestro cerebro son un modelo excelente que manifiesta la operación de estas leyes. Estamos constituidos por una cantidad casi astronómica de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Cada célula de nuestro cuerpo es una unidad que elabora y procesa su alimento, lo desecha y cumple una función. En estas estructuras egocéntricas de comodidad, tal y como Alberto Guevara Rojas denominaba a las células de nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo, cada célula contiene un modelo de información acerca de la totalidad y es influida por la unidad orgánica de la cual forma parte. Esta situación, en la que cada elemento de una totalidad posee cierto grado de independencia, pero simultáneamente de dependencia con respecto a la unidad de la cual forma parte, y por otro lado, ejerce una función específica que contiene al mismo tiempo información del conjunto, se observa en toda organización. En el cerebro humano impera la misma situación. Cada neurona contiene la información de todo el cerebro y depende para funcionar de la integridad cerebral, pero simultáneamente posee cierta independencia con respecto al conjunto y realiza funciones específicas. La física contemporánea, en uno de sus capítulos, la óptica holográfica, ha desarrollado un modelo, el holográfico, basado en las consideraciones anteriores. Un holograma es una fotografía tridimensional en la cual cada una de sus partes contiene información acerca de la totalidad. De acuerdo con el modelo holográfico, todo el universo es un holograma, porque en el espacio también cada uno de sus puntos concentra información acerca de la totalidad. El organismo global, que podríamos llamar humanidad, viviendo en la superficie de un planeta inmerso en el espacio, constituye desde una global un solo cuerpo orgánico, vivo y activo. En dicho organismo se manifiestan las mismas leyes holográficas de información. Para que un organismo pueda ser catalogado como tal, se requiere que existan interacciones entre todos sus elementos. Sabemos, por los últimos descubrimientos psicofisiológicos, que el cerebro humano mantiene un constante intercambio energético con el resto de los cerebros a través de la creación y de la expansión de campos neuronales. Sabemos también que estos campos crean una especie de red de interacción sostenida por la estructura del espacio. Esta red vibrante, viva y dinámica, constituye el nivel más refinado de la noósfera y en ella se inscribe el conjunto de la actividad cerebral de una especie humana. La psicofisiología denomina esta red hipercampo y podría definírsela como el sustrato energético estructural de la conciencia planetaria. Cada ser humano recibe influencias del hipercampo que nutren su conciencia individual y, a su vez, cada cerebro individual afecta al hipercampo, modificando su estructura. Cada ser humano, a su vez, contiene toda la información del hipercampo y depende del mismo, pero simultáneamente cada uno de nosotros posee cierto grado de independencia y ejerce una función específica dentro de la gran trama de acontecimientos. Por ello, la conciencia planetaria, su estructura energética, el hipercampo, y su cuerpo orgánico, el planeta Tierra, forman un cuerpo unificado que se desarrolla y cursa su vida a través de diferentes etapas, al igual que cada uno de sus elementos.
Dice la Cábala que el verdadero misterio es la unidad. Para una célula de nuestro cuerpo, las influencias que recibe provienen de una unidad misteriosa, inaccesible y trascendente. Para la conciencia individual que se sitúa en la punta del iceberg de su unidad corporal, las influencias que recibe provenientes del hipercampo también constituyen un misterio. Algunos seres humanos no han sido capaces ni siquiera de conocer los misterios de su propio cuerpo. Actúan como si su conciencia estuviese localizada en alguno de sus estratos celulares y no en su unidad corporal. Por ello, su mente es denominada por el misterio de esta unidad. Otros han subido un peldaño y parecen ser más dueños de sí mismos, conocen su cuerpo y ya no son dominados por él. Otra clase de individuos que ha trascendido el misterio de su unidad corporal y comienza a tener atisbos del hipercampo y de la conciencia planetaria, percibe algunos de sus flujos y sus dinámicas. De entre nosotros, sin embargo, casi nadie ha sido capaz de llegar a la unidad hipercámpica y por lo tanto a la conciencia planetaria. Cada paso de desarrollo expansivo, cuando es genuino, alimenta la conciencia individual con una especie de gozo, ya que la expansión de la conciencia, al producirse, conecta al individuo con la misma energía que ha activado la evolución de las unidades complejas a partir de los elementos simples. Poseemos un cuerpo orgánico, constituido por miles de billones de elementos organizados e interactuantes. Para llevar a este milagro, portento de la unidad corporal, desde el principio de los tiempos, tuvo que existir una tendencia hacia la unificación. De esta forma, un electrón se unió con un protón, dando lugar al primer átomo, el hidrógeno. Esta unidad relativamente simple se unificó con otras unidades de su mismo nivel para producir una totalidad más compleja, el helio. A su vez, el helio sufrió un proceso similar y poco a poco se fueron creando unidades más complejas de un mayor número de elementos organizados. Apareció el carbono y después la célula, el tejido y el órgano, producto formidable de la tendencia universal hacia la unificación, centralidad y complejidad, tal y como las denominaba Teilhard de Chardin, el primer pensador que fue capaz de darse cuenta de la dirección de la energía evolutiva. Decía que cada paso que la conciencia individual da en el camino de su expansión hacia la unidad llena de gozo. Este gozo es el acceso al misterio de la unificación. Si una célula de nuestro cuerpo fuera capaz de tener acceso a nuestra conciencia individual, resplandecería iluminada por su unidad con la totalidad de la cual forma parte. De la misma manera, un ser humano que logra alcanzar la unidad con el hipercampo y con la conciencia planetaria se llena de gozo al lograr la unidad de su conciencia individual con la totalidad a la que pertenece. A este acceso de un elemento hacia la totalidad del organismo del cual forma parte lo llamamos expansión de la conciencia. Este escrito pretende ser un manual práctico para lograr esta expansión de la conciencia. En él intentaré describir una serie de técnicas cuya práctica permita tal expansión. Estas técnicas son verdaderos instrumentos del desarrollo de la conciencia y son denominados genéricamente técnicas de meditación. Antes de presentar estos instrumentos, quisiera reflexionar acerca del estado de la conciencia planetaria y del hipercampo, porque de un análisis serio del mismo se desprenderán muchas ideas acerca de la afinidad actual de la meditación y de su uso. En otras palabras, sabiendo el estado de la unidad planetaria al que pertenecemos, somos capaces de ejercer nuestro derecho a influirla de una dirección adecuada y colaborar con su evolución. A su vez, este impulso contribuirá al desarrollo de una unidad todavía más trascendente y expansiva. Esta idea no es novedosa.
los antiguos olmecas basaron su cosmovisión y su organización como imperio en el conocimiento de las influencias cósmicas. Sus dirigentes eran grandes iniciados que afirmaban que el significado de la vida de cada hombre y el sentido de una sociedad organizada era el crear instrumentos, tanto individuales como comunitarios, para colaborar y favorecer el desarrollo del cosmos como un todo. En este sentido, cuando afirmo que la conciencia individual forma parte de una conciencia planetaria y que la estructura energética de la misma es el hipercampo y su cuerpo orgánico, el planeta Tierra, no estoy suponiendo que esta unidad sea el último nivel al que podemos tener acceso. Más allá del hipercampo y de la conciencia planetaria, existen otros estratos de unificación. También el instrumento adecuado para tener acceso a ellos es la meditación. Las etapas del desarrollo de la conciencia planetaria, el planeta Tierra, es un organismo vivo. Al igual que el cuerpo humano, posee diferentes estratos de organización que colaboran entre sí para mantener cierto equilibrio. Este equilibrio, sin embargo, no es estático. Dentro de su organización coexisten estructuras más o menos fijas y otras capaces de modificarse a sí mismas y con ello explorar nuevas avenidas y caminos de organización global. El cerebro, como modelo de organización, también posee diferentes niveles, unos más estables que otros. Para que un cerebro se conserve como tal, debe poseer una estructura relativamente estable que sirva para mantener su unidad y evite una dispersión funcional que podría resultar catastrófica. La estructura que mantiene la unidad cerebral está construida por un armazón anatómico de circuitos estables. Estos se han desarrollado a lo largo de millones de años y son comunes a todo cerebro humano. Percibimos imágenes visuales relativamente similares y en general nuestras percepciones no difieren mucho, precisamente por esa similitud anatómica estructural. De esta manera se mantiene una especie de coherencia básica. El modelo que el cerebro ha utilizado en su desarrollo es la propia estructura del espacio, porque una estructura es lo único que se ha conservado constante durante toda la evolución. Esta estructura es holográfica, ya que cada uno de sus puntos contienen la información de la totalidad. Además, cada punto está interconectado con el resto y es afectado por la totalidad. La estructura anatómica del cerebro es una copia de la estructura del espacio. Los circuitos neuronales permiten que existan elementos neuronales capaces de contener la totalidad de la información del cerebro y satisfacer la condición de interconexión global. La coherencia básica mantiene una constancia cerebral fundamental, pero permite un considerable grado de libertad para la exploración de cauces novedosos de operación. Existen funciones cerebrales que, sostenidas por la coherencia basal, activan operaciones disidentes en zonas de coherencia local. Cuando estas zonas heterogéneas logran con éxito en sus operaciones de decodificación, afectan los niveles de coherencia basal y determinan una evolución de todo el fundamento cerebral. En este sentido, las operaciones locales son individuales y, en principio, acontecen en cada cerebro. El pensamiento abstracto, los nuevos desarrollos en filosofía y la proposición de novedosos paradigmas en la ciencia son ejemplos de productos de las operaciones de coherencia local en el cerebro de algún pensador aislado. Poco a poco, estos desarrollos novedosos afectan a la conciencia de otros individuos y cuando un número considerable de estos comparten las mismas operaciones locales, se altera la misma estructura del hipercampo y, por lo tanto, la de la conciencia planetaria. He mencionado anteriormente que la psicofisiología contemporánea está descubriendo la existencia de influencias directas entre diferentes cerebros, presuntamente basadas en la interacción entre campos neuronales. Esta interconexión es la que permite que la coherencia local modifique a la basal,
Una situación similar acontece para el cuerpo vivo del planeta. En él coexiste una estructura fija que mantiene una cohesión global y una unidad básica. Esta estructura está constituida por la organización de los materiales inorgánicos, el suelo y los mares, las montañas y los estratos geológicos. Por encima de esta está la biosfera, con un menor grado de fijeza y mayor capacidad de cambio. Esta capa de la vida planetaria tiene un equilibrio ecológico necesario para la subsistencia de todo el sistema. Por último, la noósfera, una estructura energética de sorprendente flexibilidad, constituye la capa de exploración de nuevos cauces de desarrollo. Su coherencia local es capaz de modificar la coherencia basal de todo el sistema, ya sea apoyando su desarrollo o afectándolo negativamente. La conciencia planetaria y aún el hipercampo mismo no dependen de la existencia de una sola de las capas o niveles antes mencionados, sino de todas al mismo tiempo. Desde los teóricos de la Gestalt sabemos que el todo es mayor que la suma de sus partes y que la unidad organizada es una sinergia, con prosperidades no localizadas en los elementos aislados que forman parte de ella, sino de sus intercambios y organización. De esta forma, la conciencia humana y la conciencia planetaria dependen de la estructura física y geológica de la Tierra, de la biosfera y de todas las influencias atmosféricas y cósmicas que existen, así como la actividad cerebral y de los campos neuronales individuales. En otras palabras, el hipercampo contiene todos los niveles, es afectado por ellos y aunque constituye el nivel más cercano a la experiencia consistente de quien esté en unidad con él, no se encuentra desligado de todas las influencias que lo alimentan, al igual que la conciencia individual no se encuentra separada de las condiciones corporales. Las etapas del desarrollo de la conciencia planetaria son en general 3. La primera se asocia a la estructura física y geológica del planeta. La segunda aparece con la vida orgánica de todas sus variedades y formas, dando nacimiento a la biosfera. Y la tercera, por último, aparece cuando se desarrolla la actividad cerebral y se crea la noósfera. En las secciones siguientes intentaré explorar la capa noosférica y analizaré fundamentalmente el producto de la actividad cerebral humana, sin que esto quiera decir que esta última actividad se encuentra desligada de otras. Muchas gracias por quedarte a escuchar esta tercera parte de este maravilloso libro.